Desde Spacecat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. La multimedia en temas populares. Eso es lo que yo hacía cuando no había video. Ahora ya no se puede, ya hay video. Pórtense bien. Sí, después te ven. Ya hay video. ahí, fabuloso. Señores, señoras. Bienvenidos a Multimedia Pop. Segunda temporada. Parte 2. Walner Olmos. No creo en el destino, porque odio pensar que no soy quien controla mi vida. Y Déjame ver, pero eso, Vladimir Columna. pero eso era eso es de Matrix de 1999. De la mejor película que se ha hecho. Sí, De ciencia ficción. sí, de los hermanos. ¿Qué? Un momento, hermanes. En aquel momento eran los hermanos Wachowski. Cuenta la leyenda. Sí, hoy en día son Lana y ¿cómo Lily. Y Lily Wachowski. Pero lo que sí yo sé que estaban ahí eran, ¿verdad? Estaba Carrie Ann Moss, todo el mundo recuerda a Carrie Ann Moss. Obviamente estaba Lawrence Fishburne en su mítico papel de Morpheus o Morfeo. Estaba Hugo Weaving como aquel virus que perseguía todo el tiempo. Mr. Anderson. Y obviamente la figura mítica de Keanu Reeves. ¿Quién es Keanu Reeves? Ah, John Wick, ¿verdad? John Wick dando trompa y patada ahí mismo, pero sin barba. Pero algo así, sí. Hay que tomar en cuenta que, miren, hablando de arte, hablando de impacto, influencia de arte y demás, porque venimos en este momento con la segunda parte de lo que le propusimos en el otro capítulo. Ey, pero a mí me dicen Disla, yo también estoy en ¡Ay, el programa. perdón! ¡Oh, my God! De Mario Dislike, los estoy aquí controles. porque a mí no me dejan hablar. Hay Pero- dema en el coro. No. Hay una dema. Señores, Walkie sigue malito. Sí. Walkie, te amamos. Te Walkie, queremos. esperamos pronta recuperación. No, te amames, Walkie, te amames. Sí. No, Ay, espérate, no, porque ay. te amamos está bien conjugado. Oye, ¿cuál es la letra? No se puede decir. Si no hay E, no hay Sí, inclusión. está bien, está bien. Oh, si no hay E, No hay inclusión. qué vaina. Dije yo. Freddy Vargas parece que se fue de vacaciones. Nos ha dejado nosotros tres aquí. Sí. Pero ahí le vamos. Señor, usted hablando de The Matrix y toda esa chercha, luego de ver toda la saga y la Force saga. Force. Sí, ese último Force. capítulo no Yo fue. aprendí que de Neo que tú puedes ser todo lo que te propongas. No, una enseñanza muy profunda. Ujú. Sí, porque al final yo veo que él en verdad lo que quería hacer era programador de videojuegos. Luego de todo ese mambo y de tú vivir asustado, tú te das cuenta de que Neo lo que es programador. Ey, Ay, caray. Sí, pero. La idea inicial que quería era, ya que vamos a hablar de influencia, impacto, esa película impactó bastante. De acuerdo, o sea, a partir de 1999, con esa dirección que hicieron Wachowski. vamos a dejarlo ahí. Los productores, las productoras. Los Wachowski. los productores, ese es- ¿te cabe? Sí. Bien. En ese momento. No te equivoques. Que lo paga caro, te En cancelan. ese momento. ¿Cómo se dice señoras en inclusivo? Te cancelan. Señores, dejen eso. El slow motion, como forma de hacer una especie de cámara en 360, se convirtió en una moda. A partir de ahí, todas las películas empezaron a implementar esa manera de trabajar la rotación de la cámara para darle una visión totalitaria
al espectador de que, mira, la escena no es plana, le estamos enfocando desde diferentes perspectivas. Se volvió tendencia. Se volvió una tendencia. Y a raíz de eso, retomando lo que dijimos en el capítulo anterior acerca de la creatividad, el arte, etcétera, nos habíamos quedado en un punto especial, ese punto de la Edad Media, la invención de la imprenta, la distribución de la información, la sociedad que empezó a aprender. ¿Y qué pasó con esa sociedad que empezó a aprender? Se empezó a resistir de las imposiciones gubernamentales y religiosas. Y empieza a crear movimientos culturales, socioculturales y a su vez políticos que dieron obviamente cambios económicos y realmente dieron cambios de mentalidades, actitudes y diseminación del arte. Estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de los periodos del humanismo, luego viene el concepto de la Ilustración y ya la gente no quiere que le impongan ideas religiosas. Ahí comenzó una forma de manifestación cultural, artística, en todo el sentido. Cuando digo en todo el sentido, es que se le dio una gran apertura a esa manera de expresión artística, sobre todo en la pintura, en la escultura y, obvio, la música, ni se diga. O sea, lo que nosotros conocemos hoy como música de cámara o la famosa ópera o la música sinfónica tuvo su gran apogeo durante estos momentos. Pero nunca dejó de pertenecer o nunca desapareció la figura del mecenazgo. Es decir, este gran protector económico que le daba albergue al artista, pero al mismo tiempo le hacía solicitudes, si se quiere decir, a consignación, ¿no? Tú me lo pagas después. Werner, a ti ¿Qué? te han... Viene ese tema por ahí, no te preocupes. Ahí no te va, preocupes, ahí viene va. ese tema. No me quiquilla, Werner. apoyo gallina y gallo ¿Con qué? al ¿Tú arte. te acuerdas? Él está haciendo el papel de Walkie hoy. Que si te han Él se va pedido, por allá, que si te han programa. pedido cosas obligatorias. Si lo han patrocinado Siempre. primero. Bueno, Digo, quisiera. Esto es lo que hay para ti. De verdad quisiera. Hay Es otro, tanto. es un tema amplio. Una, de verdad, yo una quisiera. Colorado nueva. No, yo quisiera. Pero píntame la catedral. Ahora será otra cosa que me Así, van a pedir. tipo Ojalá Miguel sea la Ángel en catedral. la Sistina. Sí. No, pero ojalá yo. Pero Miguel Ángel fue un gántel. Miguel Ángel hizo lo que le dio la gana. Claro, porque mira, en esa obra de la capilla, quien vamos a decir, quién era a lo que hoy conocemos como el gerente general, jodió tanto a Miguel Ángel que él lo pintó Viejo, ardiendo en el infierno. El Papa, ten cuidado. Agarró y lo pintó en el infierno cogiendo fuego. Sí, sí. Me equivoco, me puedes corregir, Werner Olmos. Bueno, que estamos en iconografía. Bueno. Que nos habíamos quedado en el otro tema de Sí, algo que quería comentar en la primera parte de este interesantísimo debate. Bueno, no es un debate, estamos compartiendo ideas y dando Compartiendo conocimiento. para que la gente entienda Mira, Vladimir, que el que arte, Mario estaba sí preguntando algo influye. sobre el arte. Igual como dijimos, señores, suelten a Colón. Igual como dijimos, suelten a Colón y no sufran más, porque realmente estamos como cuando tú tienes una novia y la novia... Yo me acuerdo hace 10 años que tú tienes una novia que te dijo, hola, una exnovia, hace 10 años te dijo eso. Estamos así mismo con el tema de Colón. Suelten a Colón para que sean felices y vamos a seguir viviendo nuestra cultura. Igual como les dije eso, vamos a soltar ciertas otras cosas. Por ejemplo, en el arte, yo le decía a Mario, iconográficamente, y hablamos de dónde sale el ícono, es la figura representativa. Durante cerca de 1000 años gozamos de
pinturas religiosas. Y recuerden, tampoco nos neguemos a ese tema. Por 1000 años, el mecenazgo hizo que esos grandes artistas de la historia del arte de hoy que conocemos estaban basadas en la pintura religiosa. La pintura religiosa fue lo que enriquece y hace importante a tanta gente, y la cultura en general, la arquitectura, la poesía, la música. Y cuando pensamos en la figura de Jesucristo, todavía vemos la figura de ese hombre blanco con sus ojos azules, ese pelo castaño largo, sí parecido al mío. Pero por supuesto sabemos que era imposible que Jesucristo en la tuviera... edición hay que hacerte un corte del pelo. Sí. Pero recuerda que Jesucristo, la única manera de conocer cómo era, recuerden que hoy hay internet. En la Edad Media no había forma que una persona se trasladara de un lugar a otro si no era pudiente. ¿Cuál era la referencia que tenía un artista? Que le asignaban a hacer una escena bíblica. La gente que tenía al lado. Incluso el Caravaggio, para poder tener modelos, porque no tenía los recursos económicos, buscaba a la gente que la que le barría, el que estaba pidiendo en la calle, el borracho. Esa gente no sabía cómo era una persona de Medio Oriente, aunque estuviera en la Biblia leyéndolo. ¿Cuál es la referencia que tenía? La gente de su entorno, que todos eran blancos, rubios, de ojos azules. Por eso yo Y pienso por eso que la Jesucristo iconografía era como del color de Vladimir. Por supuesto, por Pero supuesto. claro, Pero hay estamos- gente que critica que las obras de la Edad del Renacimiento y la Edad Media, Jesucristo esté pintado blanco. No había forma de que no fuera de otra manera, Pero es porque que la no había referencia manera. visual que había era esa. Pero No es había que manera. no había otra Incluso referencia. había personas durante la Edad Media que no conocieron un negro. Bueno, perdón YouTube, se me va a banear por eso, le ponemos un pitico ahí. Persona de raza africana. De tez No existía, oscura. de tez oscura. De mucha No melanina. había forma de que una De persona, mucha melanina. Sí. a menos que fuera un navegante, conociera a una persona de otra raza. Por eso la iconografía era normal que fuera así. O sea, no nos escandalicemos de que toda la pintura de la Edad Media y del Renacimiento hayan personas blancas. Claro, Era la claro. única manera de Claro, hacerlo. rosada Hoy en día casi. tenemos internet y podemos hacerlo como queramos. Incluso podemos hasta cambiarlo en las series y películas de la raza que nosotros nos dé la gana. Como porque nos lo como impone Superman. una compañía multinacional que es la que hace la película. Y así lo podemos hacer de la raza y orientación que queremos. Como el Superman fabuloso. Exactamente. Entonces, no digamos más. Eso tiene que ver mucho con la ideología. No había manera, porque existía desde el Renacimiento, incluso hasta nuestros días, lo que se le llama doctrina. La doctrina. La doctrina. Cuando hablamos de la doctrina cristiana, la doctrina católica en sí, era lo que nos enseñaban en las escuelas y nos enseñaban incluso en la casa. Usted se va los sábados para el catecismo, para que le enseñen doctrina cristiana. Y en la escuela, como en los libros, en la educación normal, existía religión, te enseñaban la doctrina cristiana. Y si tú te oponías a hacer la oración a las 8:10 de la mañana, Depende, lo mismo que pasaba, y discúlpame, porque ese es justamente la idea de saber por qué pasa una cosa o pasa la otra. Es lo mismo que pasaba cuando te decían, tiene que estar antes de las 8 para que cantes el himno. exacto, o te quedas fuera. Exacto. Entonces, lo que no quiero es que pase lo mismo, que por repetición, todo lo que huela a cristiano ya es malo. Y eso es lo que pasa hoy con la doctrina, porque ya ni siquiera los libros religiosos están en el pensum de la educación en este país, precisamente porque cambió la idea. Y me molesta eso, y lo voy a confesar aquí que estamos ya en vivo. Todo lo que huela a cristiano, entonces ahora es malo. Tú puedes robar, tú puedes huele droga, tú puedes violar muchachita, pero si tú eres católico, tú eres malo. Tú tienes que comprender lo siguiente, bueno. Te vuelvo a mencionar los movimientos en aquel momento de la Ilustración, el humanismo, el concepto del Renacimiento y demás. Habíamos pasado como humanidad, ¿no? Como humanidad, una época totalmente dominada por las ideologías impuestas. Sí. Y la gente con J, se hartó. La gente se hartó.
llegaron una corriente de pensadores que, fruto de la diseminación de la cultura propia te repito, de que ya tenían acceso a la literatura del momento, la gente empezó a decir, pero yo tengo mi propio albedrío, yo tengo mi propia decisión. Es de donde nacen las pinturas, pero también nace otro tipo de expresionismo, porque tú comparas, si nos vamos a la parte de la pintura, tú comparas el expresionismo facial y la forma antropomorfa de presentar las pinturas de Caravaggio, de Da Vinci, de Michelangelo, y te comparas con lo que te hacía el Bosco o Goya, y te vas a dar cuenta que las deformaciones existieron. Es lo mismo que comparar, por ejemplo, la música clásica compuesta por Bach frente a todo este artilugio totalmente incentivado por la mitología nórdica de Richard Wagner en Alemania, con el anillo de los Nibelungos y demás. Entonces, la cultura empezó a influenciar y ya no estaba restringido al adoctrinamiento solamente cristiano, ya querían explorarse otras áreas. Y eso dio como consecuencia de que la gente empezara a pensar, ven acá, pero yo tengo una forma distinta de pensar, ¿por qué yo tengo que seguir en la corriente todo el tiempo? Fíjate de lo que te estoy hablando, ¿eh? Estamos en los 1600, 1700. ¿Y qué está pasando en este momento? 2022, siglo XXI. La gente ya se hartó de pensar igual todo el tiempo por una estructura. Ahora, hay que distinguir que una cosa es que tú te hartes del molde y otra cosa es que aplaudas lo grotesco, lo totalmente inoperante y, si se quiere, que le des paso al absurdo. Pero yo no quiero entrar en esa corriente porque vamos a debatir lo que no es acerca del impacto del arte. Sí, sí. ¿Ok? Nos salíamos totalmente. Lo que estoy diciendo es, si bien es cierto que tú tienes derecho a disentir, que fue lo que hicieron, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau o Diderot o Voltaire en aquellos tiempos del espíritu de las leyes y la Revolución Francesa y demás, tú tienes derecho a disentir. Y todo eso dio lugar a un movimiento político que terminó en la famosa Revolución Francesa de julio de 1789. Las revoluciones tienen algo positivo. La gente se harta del status quo y busca una forma distinta, y eso impacta. El arte impacta, pero lo que lleva al arte a estar, a crearse, es obviamente lo que haya circundante como concepto político, económico y religioso. Fíjate que el artista como tal tiene un gran impacto en la cultura. La cultura hippie de los años 60, que usaba como medio protestatario la música. La música hacía que la gente de verdad se fuera a otra corriente de pensamiento. Sí. Por eso hablamos del impacto del arte y de las ideologías circundantes en el momento. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan que hoy en día lo que hay es una especie de rebeldía al status quo. Una cosa es que sea lo correcto. Bueno, mira, que como tú llegaste a la ¿qué es parte lo correcto? O lo ideal. O lo ideal. Bueno, ¿no? tú tocabas la parte de la imprenta, que trajo como consecuencia que personas que no tenían acceso a los libros pudieran leer. Después vino entonces la Reforma Protestante, en donde la Biblia se tradujo al alemán directamente desde el griego original, de la Sextuagésima, que se llamaba, Sí, ¿verdad? sí. Exactamente. Y ya posteriormente, después del Renacimiento, el periodo barroco, vinieron la época de las revoluciones y la Ilustración. A veces yo le explico a los estudiantes de Ilustración por qué viene la palabra.
Durante la Edad Media, cuando los libros se hacían manuscritos, se hacían iluminaciones de esos libros. ¿Qué es una iluminación? La luz es, digamos que, significado de idea, de pensar, de ver, de conocer. Por eso la siempre iconografía luz, lo representa como un bombillo, como un bombillo. una bombilla encendida por Pero el lo que se amor hacía durante la de Edad Dios, Media, ¿eh? pónselo ahí. Ponle el plin, plin, Ponle, plin. ponle. Dame puntitos ahí. Lo que se hacía durante la Edad Media es hacer adornos religiosos a esos libros que únicamente eran libros religiosos los que se copiaban durante la Edad Media. Ahora bien, durante el periodo de la Ilustración o la Iluminación, es darle luz del conocimiento. ¿Y cómo se hacía? Varios filósofos, pensadores, había médicos, o sea, todo el que tenía un quehacer profesional en esos tiempos, hicieron unos compendios de libros que trataban de diversos temas, que se llamaban las enciclopedias. Ya nadie conoce hoy una enciclopedia. ¿Qué? En carta. En carta, en aquellos tiempos, que eran la digital. La primera enciclopedia digital era en carta, pero la enciclopedia eran los libros. Sí, libros. Y esos libros la enciclopedia venían... británica, Dios. Sí. Esos libros venían con, como estaba en los tiempos de la Ilustración, eran iluminaciones con dibujos para representar los temas que se trataban, sea de botánica, sea de medicina, sea de mecánica, sea de historia. Eran los primeros libros que se hacían con dibujos representando esos conceptos o aclarando situaciones. De ahí, entonces, de la enciclopedia es que viene el libro ilustrado. La gente que maneja Illustrator en aquellas versiones anteriores, recuerde que tenía la carita de una mujer. Esa mujer era una representación de Venus de Botticelli. Estamos hablando del Renacimiento, Ilustración, etcétera, etcétera. ¿Lo sabías? Sí. ¿No? Durante esa época, y es un desahogo que voy a hacer con cierta gente, la gente se revolteó. Sí, sí, Y sí. dijo, espérate. ¿Cómo va a ser que el hijo del rey Con la enciclopedia. es el que me va a mandar a mí? No, desde la Ilustración. O sea, ok. comenzaron la gente no solamente a educarse más, sino que los pensadores a incitar a la gente a que pensara, usted no es ningún pi de nadie. No, que recuerda que la gente empezó a debatir sobre el derecho y el deber. El derecho. El derecho y el deber, porque si yo soy un ser, yo existo, soy un ente, la partícula ente es una conjugación de el ser. Pero dentro, El que es un ente. dentro del derecho podemos incluir el poder. Un momentito, porque el poder... Él te va a recuerda decir que ahora. puede Tú ser- puedes poder, pero aunque tú puedas, no debes. Sí, pero una cosa es el poder y la otra es la autoridad. Muchas veces la gente ejercía un poder autocrático y déspota. Y otras veces tú tenías el legado del poder, pero no necesariamente lo ejercías. Y se lo dabas a otras personas que malinterpretaban el poder. Lo que pasa es que ese tiempo el poder pasó por primera vez al pueblo. Y ahí es donde vienen las revoluciones y de las ideas óyeme, pero ¿por qué la riqueza está en manos de pocos y podemos distribuirla en el pueblo? Karl Marx y Hegel y demás. Entonces el socialismo, el comunismo, que terminaron en la revolución bolchevique de 1917. Esto que se llama la Revolución Rusa. A partir de ahí, entonces, todas las ideologías socioeconómicas, culturales, empezaron a crear un punto de torque en la sociedad. La sociedad empezó a ver las cosas desde una óptica de, óyeme, pero ¿cómo el arte se expresa? Todo lo que en un momento determinó el pensar del pueblo, finalmente quedaba manifiesto en el arte. Es por eso que cuando no entendemos, repitamos, arquitectura, pintura, escultura, literatura, Música. danza, música y cine, que es la mezcla de todas. Yo creo que en el capítulo anterior dije que yo lo llevaría a 10. Pues estamos hablando hoy en día del arte culinario, ¿verdad?
Estamos hablando de el concepto de la cocina, arte culinario. Estamos hablando de una manifestación pictográfica que ya no depende de la destreza y el manejo de la paleta de colores por parte de alguien manualmente, sino que utilizando un aparato puede crear un arte que es la fotografía. Pero por último, y no menos cierto, está ya el impacto de lo que son toda la tecnología, que eso no quiero hablarlo ahora. Yo creo que vamos a tener que hacer una tercera parte. Vamos a ver a Walkie. Sí, ojalá que Walkie esté por acá. ¡Vuelve, Walkie! ¡Walkie, te queremos! Bueno, nada. De la ilustración, bueno, fíjate que la figura del rey, bueno, decía alguien, no solamente la sociedad desde la prehistoria hasta, bueno, digamos que la edad antigua también, porque no es lo mismo. La edad antigua es la edad, la prehistoria es la historia sin escritura. La edad antes de la antigua escritura. es antes del año 0 de nuestro calendario. Sí. Durante esa época primó la necesidad, que hablamos de la necesidad, de tener un Dios. Eso era una necesidad del ser humano. Pero hay otra necesidad que dicen algunos del ser humano, de ser gobernado, de ser controlado. Pero realmente la naturaleza del ser humano es ser libre. Pero socialmente, Yo digo otra cosa. Yo digo que la naturaleza del ser humano es transgredir lo que se le reglamenta y dictamina. Bueno, ok, entendí. Está bien. Porque la gente quiere ser gobernada, pero entonces se empieza a criticar al gobernante. Sí. Y en el disentimiento con el gobernante es donde viene la revolución. Y lo que pasa es que las sociedades que tuvieron un gobernante, digamos que progresan y se controlan. ¿Sobre la base de qué? Depende. Hay una estructura. Hay una estructura. Cuando no existe esa estructura, entonces viene. No, tú sabes lo que viene del despotismo. Exactamente. La autoridad, la dictadura. Y Juan Ubiere. ¿Que la charla qué? Bien, ay, mi madre, ese corredor de la charla. Exactamente. Por Entonces, poco me da una pedrada. en esa época, Ey, tan el hombre, vamos a decir hombre como género, vamos a decir el ser humano, para no entrar en conflicto con ideologías. Sí. El ser humano entendió que no necesita un gobernante, es decir, el rey, la figura del rey. Todas las sociedades europeas, no solamente las europeas, antes del descubrimiento de América, en todas las sociedades precolombinas existía también la figura del rey o gobernante. En todas. Pero en las revoluciones se deshizo y comenzó a surgir la democracia como forma de gobierno donde el pueblo tenía la autoridad. Que ya venía Ahí desde el concepto griego de demos. De demos. Demos, pueblo, y kratos, gobierno. Eso no era un asunto inventado en la Edad Media. Eso venía desde la Edad Antigua. Y ahí viene mi cierto conflicto, principalmente con los socialistas. Y es normal, cada quien dice, yo tengo la razón en mi forma de pensar, tú no la tienes. Pero mi conflicto con los socialistas es que dicen que realmente la monarquía era lo más dañino que había. Todavía hoy en día, en países donde existe de milagro la monarquía, hay mucho contra en cuanto a eso. Ahora bien, ¿qué tú prefieres? Y pasa en muchos países. Tú tienes una monarquía en donde el rey es el gobernante y su hijo después de él va a ser el gobernante. Pero existen países donde hay una supuesta democracia donde el elegido se elige por varios periodos y después deja a sus hijos como gobernante. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y a final de cuentas pasaba lo que pasó en la época de la Ilustración, en donde se le quitó el poder a los reyes de Francia cuando le cortaron el cocote, cuando se inventó la guillotina. Ahí se estrenó la guillotina para cortarle la cabeza a toda la familia, o a la mayoría de la familia real francesa, a Luis XVI me parece que fue, que le cortaron la cabeza. Exactamente. Ay, pero madre. ¿qué pasó con los gobernaron, los que tomaron el poder? Cuando el pueblo tomó el poder, hicieron lo mismo. Todo el que tiene el poder usa el poder. ¿Cómo fue que si se le da llamó? más poder al poder, más duro te van a venir a...
¿Cómo fue que Y se lo llamó mismo ha eso? pasado con todos los gobiernos socialistas. ¿Cómo? El gobierno del terror, la época del terror, ¿no era que se llamaba? La época, sí. Sí, de los borgondinos y Maximilien Robespierre. Robespierre fue. Dios. Robespierre limpió gente. Y lo mismo pasó en la Qué nombre tan revolución terrorífico. bolchevique. Sí, Cuando eliminaron toda la familia del zar, señores, literalmente, a toda la familia, no importa si eran niños y ancianos, todos están en una fosa común en Rusia. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Tomaron los bolcheviques el poder y abusaron igualmente del pueblo ante una supuesta igualdad de derechos del pueblo. La idea de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, era un modo de producción basada en las ideologías de Marx, un modo de producción donde el pueblo participara totalmente en la distribución. Sin embargo, señores, desde que una minoría gobierna y ve que puede decidir sobre lo que la mayoría no necesariamente quiere, nace el autoritarismo. Cuando Lenin enferma, lo primero que... ¿Pero por qué matan a Trotsky? ¿Por qué matan a Trotsky? Porque Trotsky sabía que Joseph Stalin lo que iba era a crear un totalitarismo. Y de ahí lo mismo pasa, por ejemplo, en China con Mao Zedong. Pero a donde yo no, o sea, estamos hablando estrictamente de política. A donde yo quiero llevar todo esto es, Sí. todo eso invade el arte, pero a su vez el arte se expresa, pero también mediante el concepto del arte. Recuerden que la persona creativa también era formada, ilustrada, educada y tenía un criterio que podía llevar al pueblo y expresarlo al pueblo de una manera mucho más fácil. Y tú hablabas ahorita de los mecenas durante la Edad Media, pero lo que pasa es que también en esos periodos, todo el que hacía arte tenía un mecenas, pero tenía una ideología que te imponía que iba a hacer. O sea, si tú eras socialista, tú tenías artistas que pintaban socialismo, que hacían todas esas estatuas socialistas, que hacían todas esas pinturas que hablaban de la revolución y muerte de Marat. Pero eso eran los pagados, ¿no? Pagados y no pagados. Por ejemplo, y no pagados. Pablo Picasso, para O sea, ponerte un ejemplo, yo te lo Pablo di- Picasso pinta la Guernica. La invasión, en aquel momento de la Guerra Civil Española, Un bombardeo. el bombardeo de País Vasco por parte de la Luftwaffe alemana, etcétera. Antes del irse al cubismo. Sí, En el cubismo. No, porque el cubismo era su forma de expresión. Tú sabes que él tuvo una temporada realista. Sí, pero eso fue muy joven. Pero eso fue Muy jovencito. Ya él era cubista. Ya cuando- con esa obra era cubista. Sí, la Guernica. Entonces, fíjate que en ese momento él, como comunista de convicción sociopolítica, crea esta manera de decirle a Francisco Franco: mira, aquí lo que hubo fue una matanza y yo lo estoy expresando de esta manera. Es arte que nació de un hecho como tal, pero está ahí el legado y todo el que ve la Guernica sabe ya de qué va, de qué trata y de qué época data. Entonces, el arte sí tiene una influencia, pero al mismo tiempo es influido. Pero te digo algo, Vladimir. Durante la época oscura, uno de los grandes errores de, por supuesto, la iglesia, que era el que tenía el dominio de todo el poder durante la Edad Media, era lo que hoy llamaríamos cancelación. Era que lo que no estaba de acuerdo a lo que yo pensaba, se borraba, A Galileo- se quemaba, a Galileo lo se cancelaron. mataba. A Galileo lo cancelaron. A Pero él dijo, Copérnico lo cancelaron. No, pero él dijo, es verdad, tú tienes razón. Pero es como yo digo. Sí. Lo dijo bajito. Y ahí se salvó. Por eso se salvó. Además, era muy respetado. Pero mira algo que pasa. O sea, eso ha pasado. Lo que no quiero que me dé competencia en mi ideología, mejor lo elimino. Es lo que pasó en la revolución bolchevique. Elimino toda la familia de los zar, porque después, si surge un líder de la familia del zar, me tumban. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira lo que ha pasado y lo rico que es, digamos, no ser intolerante con las ideas del otro.
acabamos de hablar del Guernica, Sí. de las ideas de Picasso. Sí. Sé hacerle frente, y no fue Picasso el único que le hizo frente. No. Sino que también grandes poetas y escritores. No recuerdo- García Lorca. García Lorca fue perseguido. por su homosexualidad Esa es una. Pero también por y hacerle por sus frente- ideas también, y por hacerle sus frente ideas. a Franco. Ahora bien, ¿dónde está el Guernica hoy en día? Guardado y Ah, conservado Ahí va. ¿Dónde? en el Santa Sofía. Mira qué contradicción. Qué contradicción. O sea, la corona de España prefiere guardar y conservar la historia, aunque le haga contra a ellos mismos, porque entienden que eso sigue siendo su historia y su cultura para que no se pierda. Porque como dije en el principio del capítulo anterior, de la primera parte, pueblo que no conoce su historia está destinado al condenado. fracaso. Y a repetir los Mismos hechos. errores. Exactamente. Entonces, cancelar y tratar de borrar la idea de otro porque no te guste es el error más grande que puede hacer una nación. Pero lo que pasa es que pensamos en individual. Es que no es solamente una nación, fíjate que hay una especie como de corriente, pero por eso es que estamos tratando de hacer en esta segunda temporada, darle a los seguidores, porque ya no se puede decir oyentes, repito, darle a los seguidores la idea estricta de que la cultura, la educación, la formación es lo que te hace tener un criterio real de lo que pudiésemos llamar, para poder opinar, yo debo tener un criterio no basado solamente en datos, sino en el análisis de esos datos para poder concretizar lo que quiero expresar y poder disentir o no. No es solamente porque alguien lo dice. Tú estás hablando de que, obviamente, si a mí no me gusta una idea y la empiezo a criticar, pero al mismo tiempo lo que quiero es borrar de la faz que haya una persona que disiente de mi perspectiva como intolerante, estamos volviendo al mismo asunto de condenatorio de la dictadura. Estamos volviendo ahí. Estamos volviendo a quemar en la hoguera a los herejes. Volvemos a la Inquisición, pero al revés. Estamos convirtiéndonos en un torquemada digital. Un torquemada digital. No me gustó lo que tú quisiste. Bueno, pues entonces te encierro en mi criterio de que tú no puedes estar en las redes sociales. Y ya. La cultura como tal, el arte, el impacto que puede tener el arte en general y cómo también el arte es impactado por lo que está pasando. Fíjate que en el humano queda el legado de que aprendí, está ahí, pero es lo que Werner dice y yo lo secundo. Si no hay una forma de rescate de lo que anteriormente se hizo como cultura y como legado, y comienzo a cancelarlo por no estar en consonancia con mis ideas actuales, yo voy a repetir los mismos errores de aquella vez. Voy a repetir los mismos errores de aquella vez. No podemos decir que como se pensaba en los años 60 era erróneo. Señores, era ese tiempo. Era ese tiempo. Era ese tiempo. No podemos ahora empezar a decir eso estaba mal, eso estaba mal, eso estaba mal. Era ese tiempo, ese momento. Nosotros podemos abordarlo de otra manera. Pero fíjate que a diferencia de la actualidad, ese arte que intentaba ser expuesto, que cancelaban, se apoyaba en un concepto. O sea, no era porque sí. Desde 1700 tenía una razón de a ser. los años, al siglo pasado, a principios, era así. ¿Por qué? Porque había gente pensante, habían universidades. ¿Quiénes crearon universidades para tener gente pensante? Exacto. La iglesia, contradictoriamente, entonces. Pero durante todas esas épocas se desarrolló porque había gente que pensaba. Y ahora lo que parece es que hay gente que no quiere que piense. Seguidores, castradores del pensamiento. Gente que no necesariamente utiliza el raciocinio para poder de una manera u otra ver lo que puede ser. Gente que se aprovecha
Y, de la deficiencia. de la deficiencia. Oye, Óyeme, de sentido, no ni siquiera intelectual, de sentido común. que es el menos común de los sentidos. Exactamente. Se le meten en el cerebro y por eso tú ves esta manada de Óyeme. haciéndose eco de lo que un tipo que quizás no sepa nada oyó 2 o 3 palabras un día y la convirtió en esta, Por esta eso, granja. No, ofendo las granjas porque tú eres un tipo. pero Las eso. ofendo, pero este gallinero que quiere promover ideologías, pero sustentadas en un argumento que me parece muy vacío. Sí, lo es, porque está contradiciendo a años. Sí, las contradicciones son buenas, las revoluciones son buenas. Si tienen una razón. Einstein, por ejemplo, corrigió algo que había propuesto Isaac Newton 300 y pico de años antes. Pero hay otro detalle. Pero lo Hay hizo otro sobre la detalle, base de la perdón. lógica, Lógica y sin irrespetar sin irrespetar y el sin legado. imponer. Porque Esta es mi propuesta de mi perspectiva. Mírala. usted la sigue si quiere y yo no vengo a insultar la suya. Exacto. Exacto. Simple. Exacto. Pero tú no puedes contradecir leyes de la naturaleza Mira, de las pocas veces... de una manera simplemente terrorista. Mira, de las pocas veces que intervengo en redes sociales, en Instagram, yo sé, y mira, se hizo mucho arte bonito en ese mes muy colorido en las redes sociales, estuvo lleno de color, y hubo un comentario bastante de esos imponentes, obligativos, y exigiendo que se me adopte a través del gobierno mi propia idea y quemarla del otro. Estamos hablando incluso de la estatua de Colón. Sí, sí. Entonces yo le traté de explicar un comentario de mi buena fe y alguien lo tomó mal. Pero cuando se imponen esas ideas o se quieren imponer, no importa si es minoría, peor si es una mayoría, te voy a dar lo que le puse fue un ejemplo y se tomó mal. Y ya en este país hay un ejemplo de 2 cosas que no se pueden mencionar y parecen terroríficas y no se le busca el lado positivo de las cosas. No todo es bueno ni todo es malo. En este mundo todo es gris. Desde que se habla de Hitler o se habla de Trujillo, Se parece todo a la es canción malo. aquella de The Beauty of Grey. The Beauty of Grey, sí. Cuando se habla de esos 2 personajes, todo es malo y no se puede mencionar. Pero yo le puse un ejemplo. Estábamos conversando ahorita de Mein Kampf. Era un libro precisamente para adoctrinar a la sociedad alemana de cómo era la verdad. O sea, la verdad era de que el hombre blanco de 6 pies era el hombre el ser humano perfecto, la raza aria, la raza verdadera, y todas las razas eran lo que somos nosotros, vira-lata. ¿Verdad? Y hay una cantidad de ideas de lo que Hitler creía que era la verdad en un libro y se le daba en las escuelas a los niños. Todavía después de 20 años, muchos niños alemanes de esas juventudes hitlerianas creían que esa era la verdad. Un asunto impositivo de cómo el gobierno interviene para decirte a ti, familia, cómo tienes que criar a tu hijo. Decirte a ti, padre, cómo es que tú tienes que creer. Decirte a ti, comunidad, cómo es que tú tienes que creer. Decirte a ti, sociedad, cómo es que te tienes que comportar. Y eso es lo que yo quisiera que se evitara, que se implementara aquí. Decirme a mí como padre, como persona y como profesor, cuáles son las ideas que yo tengo que decir y cuáles me tengo que callar. Sigue usted. No. Es Pica que En fin, linterna verde. es que es por eso que lo estoy diciendo. No a la intolerancia del disentimiento. Yo puedo aceptar lo que tú estás proponiendo siempre y cuando vaya en la no transgresión de mi integridad, de mi personalidad, de mi forma y de la manera en como yo lo veo las cosas. Puede haber un grado de aceptación, puede haber un grado de respeto,
Pero cuando caemos en la imposición es donde viene y nace el odio. Y es por eso que esta tirantez que existe hoy en día es producto de no haber aprendido que el arte como actividad libre del ser humano para representar algo de forma concreta o subjetiva deviene de la creatividad. La creatividad tiene impactos e influencias de lo aprendido previamente. No me lo diga a mí. Y si hoy estamos aplaudiendo actividades que no tienen asidero ni bases firmes, no pretendan que dentro del 20, 25, 30 años tengamos individuos tolerantes y respetuosos. Vamos a caer de nuevo en la persecución de las minorías. Yo no sé si me están copiando la idea que estoy diciendo. Todo el mundo te entiende. Vamos a caer de nuevo en la persecución de las minorías. Lo que supuestamente hoy se está luchando se está convirtiendo en una mayoría intolerante Sí. que finalmente terminará Porque haciendo durante lo la mismo. historia, todo el que ha sido perseguido en un momento se convierte en persecutor. Entonces, el ciclo, Pregúntenle que hablamos de los judíos y de los palestinos. el concepto cíclico de la repetición de los errores históricos se va a dar, y qué bueno que esto va a quedar grabado. Óigase bien que lo estamos diciendo ahora, esto va a quedar grabado. No podemos seguir dando apertura a ese oscurantismo, a esa inquisición de pensamientos a nivel digital. Todo eso se está transfiriendo a la sociedad real. Estamos viendo actualmente todo esto de la realidad aumentada. Muchas veces. Nos va a terminar abrumando de forma tal que veremos que hemos creado un monstruo ideológico. Lo que quisimos ver como libertad se va a convertir en libertinaje. Que es lo que muchos quieren. Sí, claro, porque recuerda que dentro del caos, el que implanta un equilibrio es porque sabe, el que te roba el radio es porque sabe cómo lo instala. Entonces, dentro del caos, es como dicen por ahí, en mar revuelto la pesca es de los verdaderos ganadores. Y se quiere hacer una especie de tirantez ideológica con algo que no necesariamente debería serlo. Porque es algo que tiene que ver con un asunto muy íntimo, es la concepción tuya de lo que tú quieres hacer con tu vida. Si hay una tercera parte de este tema que va a ser bastante fuerte, porque esta es la época de la imagen y esta es la época digital. Todo se transmite a través de la imagen. No sé hacer el comentario ahora, pero el otro día me pregunta un estudiante. Tú lo puedes hacer como una introducción para una posible tercera parte. Yo te digo que no hemos terminado, porque yo no he terminado con el siglo XX. Y tú puedes No se ha hacerlo terminado. porque tú eres libre. Tienes la libertad de expresarte. Me expreso. Me preguntaron acerca de Bob Esponja. Es muy divertido él. Que si era azulito o si era rosadito. Él es amarillo. Es amarillo. Dijeron que sí, que él era amarillo, porque habían dicho que era amarillo. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, sí. Nosotros Pero yo estamos- dije, es que a mí no me importaba que fuera rosado, que fuera azul, si era amarillo, si era verde. Es que para mí era, y ahora sí voy a decir la palabra, él era asexual. A mí no me importaba porque yo no estaba viendo unos muñequitos para saber qué le gustaba a unos muñequitos. Y hoy se está tratando de imponer a través de la imagen que eso se entienda de la forma que sea, e incluso de una forma confusa y que no está totalmente clasificada porque es atribuirle a elementos de la multimedia cosas que no son incluso. Por eso alguien me dijo que el concepto de la crueldad del coyote y el correcaminos, en aquel momento hablaba de la idea de la obsesión, de la persecución del coyote, porque lo que te plantea es la idea del absurdo.
El coyote corre a más de 50 kilómetros por hora, mientras que el correcaminos, esa ave gallina, no corre a más de 27 kilómetros por hora. O sea, el coyote siempre iba a poder atrapar al correcamino desde el punto de vista de la realidad. Pero lo que te plantea es la idea del absurdo, la idea de alguien obsesionado con implementar inventos para hacer algo que naturalmente está compelido a hacer. Pero ningún niño de aquella época se ponía a banalizar y a analizar la caricatura sobre la perspectiva de el abuso, la crueldad animal, etcétera, y todo esto que hoy queremos pasar por un embudo y un tamiz a las expresiones artísticas Por eso, Vladimir, de otros tiempos. En mi casa hay 2 gatos y una gata. Pero ya no los voy a criar como 2 gatos y mi gata. Los voy a criar como gates porque ellos deben autopercibirse como ellos quieran. Porque yo le estoy privando su libertad al criarlo porque es cultural que 2 se crean gatos y una se crea gata. Debo imponerle que se crean gates. No. Por eso me permito... Por eso me permito una vez más, ya a manera de conclusión, me permito una vez más hacer la aclaración. Estamos haciendo lo mismo. Por eso estamos hablando del impacto del arte y de cómo los movimientos socioculturales, religiosos y políticos influyeron en el arte y a su vez cómo el arte ha influido en todo eso. Ahora hay una y viceversa. Por eso, ahora hay una corriente filosófica que está llevando exactamente a aquello que luchamos de la no agresión a las minorías, lo vamos a convertir en lo mismo. Estamos llevando una especie de saturación que va a terminar en una explosión cultural y volveremos al punto cero, pero sobre la base de algo que lamentablemente no ha dado resultado en la humanidad, que es el odio. Por eso, estimados seguidores, de manera particular, de manera muy personal, Vladimir Columna les invita a reflexionar en lo que ustedes tienen como datos. Conviertan en información esos datos sobre la base de seguir estudiando, escudriñando e indagando. No se permitan a sí mismos entender y creer que todo lo que ven y escuchan hoy es necesariamente la verdad. La verdad puede ser manipulada sobre la base de lo que se tiene como perspectiva actual. Vamos a verlo a futuro. ¿Cuál es el legado que estamos dejándole a las generaciones venideras si empezamos en este momento a crear una nomenclatura de ejercicio no basado en el libre albedrío, sino en la imposición de algo que no tiene base científica? Es más, yo no voy a decir más nada. Ya. Es que de verdad, voy a terminar echando un palabrón extraño. No es necesidad. necesario. Señores, en el próximo capítulo vamos a venir. Eventualmente tenemos que sacar una tercera parte con nuestros colegas. El Dream Team tiene que estar completo porque nos vamos a montar ya en la actualidad. Nos hemos tomado la libertad en estos 2 primeros capítulos hacerles un preámbulo del porqué de muchas cosas, de dónde vienen. Pues como mencionamos en el primero, es importante conocer la etimología, conocer el inicio de cómo empezó todo para poder decirles hacia dónde vamos. Así mismo es. Olmos. Olmo está peor que yo. ¿Qué? Bye. Adiós. Esto fue Multimedia Pop desde Spacecat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia Pop, y en nuestra página web multimediapop.com.